Pues buenas tardes, amados hermanos, aquí en MC Shalom, Oaxaca. Les damos la bienvenida a los que se conectan por Zoom, los que están por Facebook, Baruch Hashem, y por YouTube más tarde. Y vamos a dar por inicio nuestro estudio del día de hoy que se llama Elohim con nosotros, Dios con nosotros. La parashá se llama Vayeshev, que dice, y se estableció, y entonces se estableció Dios con nosotros. Hoy vamos a hacer ahorita una oración de inicio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos permites venir a hablar de tu bendita Torah, hablar de tu palabra en este estudio de este año que estamos conociendo a Yeshua, la Torah viviente, que tú nos hablas, Señor. Te pedimos que a través de este estudio seas el que tú hablas, no sea voz mía, no sea voz de hombre, de ser humano, sino que seas tú trayendo una revelación a nuestros corazones y que esto nos lleve cada día más a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que tú seas siempre el primer lugar, que siempre lo tengas en nuestros corazones. Y yo te pido que este día bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que están por Zoom, Señor, y los que vean este estudio más adelante para que puedan ser testigos y testimonio de el gran amor que tú tienes para con tus hijos. Te alabamos, te bendecimos, Rey glorioso. Beshem Yeshua Mashiach, amén y amén. Bueno, amados hermanos, entonces vamos a iniciar este estudio que, como les decía yo, estamos estudiando Yeshua, la Torah viviente, este año, y por supuesto que lo que nos interesa es conocer más y más de la Parashá. Nosotros tenemos la oportunidad de estudiar la Parashá a través de MC Shalom Oaxaca, perdón, de MC Shalom Internacional. Y permítanme. Y se me metió la música. Entonces, todos los sábados, Shabbat, a las 8 de la mañana, de ocho a 11:30, más o menos, es el tiempo de la Parashá, y donde ahí tenemos maestros que están enseñándonos detalles de la porción. Y bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando esta Parashá, pero eh, desde el Brit Hadashah, como lo hemos estado haciendo en estas semanas. Pero yo quisiera preguntarle si alguien me puede decir de qué trató la porción de esta semana, la Parashá Vayeshev. Si alguien me puede decir, aquí o allá en internet. De Joseph, de cuando lo echaron a la cisterna, lo vendieron, que la esposa de Potifar quiso que estuviera con ella y él no aceptó y lo metieron preso.
Amén, amén. Ajá. Ok, gracias, Pati. ¿Alguien más? Si pueden abrir su cámara porque en Facebook y en YouTube lo que se va a ver es negro. Si ustedes hablan, lo que se ve es la pantalla negra. ¿Alguien más que quiera comentar de lo que se trató? Ya nos adelantó bastante. A ver si no. Bueno, efectivamente sobre José y que, bueno, fue encarcelado injustamente y de allí empieza a hablar los primeros sueños, a interpretar los primeros sueños que tuvieron el copero y el panadero, que esto va a dar pie a lo que viene en la siguiente parasha, una porción muy hermosa. Y ahora yo les pregunto, ¿alguien leyó la porción del Brit Hadashah que nos correspondía para esta parasha? Mm, no lo leí. Creo que no, ¿verdad? Bueno, este, fíjense que estamos dentro de los 8 días de celebración de Hanukkah. Hoy este es el segundo día, vamos hoy al caer eh, el sol, vamos a encender la tercera luminaria. Y ayer decíamos que Hanukkah significa la dedicación, la inauguración, pero a mí me gusta más la dedicación del templo. Pero, ¿qué más celebramos en este tiempo, amados hermanos? Además de que hoy es Shabbat, además de que estamos celebrando la dedicación del templo, Hanukkah, ¿qué más estamos celebrando en este tiempo? Hanukkah. ¿Cómo? No te escuchamos, Irmita. Se te No, cerró tu amada, micrófono. sí, no, pues Shabbat, ¿no? No, pero La además verdad, en este tiempo, en el tiempo de ah, Hanukkah, ¿qué más celebramos? no, Eh, no, ah, A ver, que, Pati. que No, no te vemos, pod- Pati. podremos imaginar que Yeshua fue concebido en esta época. Exacto. No, no, imaginar no, ese es un hecho. Es un hecho. Bueno, sí, bueno, de acuerdo a la palabra no hay confirmación, pero podemos suponer, de acuerdo a las cuentas y esas cosas, que sí fue concebido en esta época. Así es. O sea, la palabra no lo dice, pero gracias a la palabra podemos hacer las cuentas para saber que Yeshua fue concebido en esta época, que también el de Hanukkah se llama la fiesta de las luces, precisamente porque se van encendiendo una luminaria cada día. eh, bueno, el primer día se encendió una, en el segundo día encendimos dos y así sucesivamente vamos encendiendo una luz cada día. Y entonces el Eterno, la luz del mundo, es encarnado, es concebido en esta temporada, por eso también debemos de estar gozosos, amados hermanos. Y esa cuenta la sacamos a raíz del nacimiento de, de Juan el Bautista, que nació en Pesaj y era 6 meses mayor que Yeshua, pero también se saca la cuenta por el tiempo en que su padre, Zacarías, fue a servir en el templo y entonces, bueno, esa es para otra enseñanza, pero si alguien tiene dudas, nos quedamos a sus órdenes para explicar con detalle, porque si no nos llevaría mucho tiempo, porque decimos que en este tiempo
es cuando fue concebido nuestro Adón Yeshua. Entonces, vamos, fíjense que hermosamente los estudios apostólicos de esta parashá nos traen este pasaje en Mateo 18, que es a donde vamos a ir. Mateo 18, versículos del 19 al 25. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Mateo 18, versículos 19 al 25. Así es. Bien fuerte, si te puedes acercar para que te escuchen. Pero no tengo el micrófono. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho No, por mi pero no Padre. sé. Mateo 18. Sí, 18. 19. No, perdón, Mateo 1. Yo me equivoqué, perdón. Mateo 1, del 18 al 25. Del 18 al 25. Dice, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Raquel que llora a sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. No, tampoco. Mateo 1. Está chiquita la letra. No, 18 es este. Ya no. Ajá. Dice así, el nacimiento de Yeshua fue así, estando su madre Miriam desposada con Joseph, antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Hasta el 25. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le acercó en sueños, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús o Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Con todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que transcrito es Dios con nosotros. No, el 25. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió en su hogar a Miriam como su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús o Yeshua. Amén, amén. Baruch Hashem. Entonces ya tenemos el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Fíjense que ahí está este hermoso pasaje de Mateo y a la par está el Evangelio de Lucas que nos está hablando de la anunciación. ¿Sí? Son pasajes parecidos, pero a la vez son diferentes. En el contexto de la anunciación a Miriam, de que daría luz a un hijo, es Lucas 26, 1, 26 al 38. Allí el ángel le está anunciando a Miriam lo que va a acontecer.
y ella es obediente, ella dice, hágase en mí tu palabra. Entonces, sin embargo, en el Evangelio de Mateo, en este que acaba de leer nuestra amada Alicia, el ángel se le aparece a José. Entonces, vemos que Lucas nos cuenta de la obediencia de María, de Miriam, y Mateo nos cuenta de la obediencia de José. Qué hermoso, fíjense, un matrimonio así, en el mismo Ruaj, unidos por ese espíritu de amor y obediencia hacia el Eterno. Y en su relato del nacimiento de Yeshua de Lucas, eh, pone a Miriam en primer plano. Aquí, por el contrario, Mateo pone a Joseph en primer lugar, lo pone al frente, y vemos que Joseph es importante porque formará parte del linaje de David por parte de Joseph. Si hubiéramos leído los primeros versículos del 1 al 17, ahí lo pueden echar un vistazo. Ustedes en su Biblia van a ver que está toda la genealogía de Joseph hacia David, ¿no? Ahí van a ver ese linaje de David. Entonces, bueno, en los versículos 18 y 19, donde dice que el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así, dice que siendo Miriam su madre desposada con Joseph antes de que se juntase. Aquí sabemos, vamos a repasar, a lo mejor ya lo sabemos, pero hay hermanos de poco tiempo que puedan ver este video. Y siempre es importante repasar estas situaciones. El matrimonio judío, recuerden que se daba en 3 pasos. Comienza con el compromiso, arreglado entre los padres, y a menudo desde que eran niños, cuando eran pequeños. Ese es el primer paso. El segundo, se hace la fiesta de compromiso, ya que tienen edad para desposarse, y en este desposorio se firma la ketubá. Recuerden, es una carta compromiso en donde el, el novio o el esposo, llamémoslo, le está poniendo ciertas reglas a la esposa para llevar a cabo bien este matrimonio. Entonces, también de parte de ambos lados se intercambian regalos como garantía de ese compromiso. Y desde ese momento ya son llamados esposo y esposa. Allí en el entendimiento hebreo sabemos que no hay noviazgo. Allá ya hicieron esa firma de la que tú vas, entonces son llamados esposo y esposa. Y de hecho, si lo vemos aquí en el versículo 19, van a ver que dice Joseph, su marido, José, su marido. Y en el versículo 20 dice, María, tu mujer o tu esposa. Entonces, el desposorio duraba aproximadamente un año, puede ser más tiempo, que es el tiempo en el que el esposo va y prepara el hogar donde van a vivir, aún junta más dinero, etcétera, y ella pues se prepara eh, para aprender de hacer de comer, cómo llevar una casa, la administración, etcétera, y además se va purificando, va haciendo una serie de purificaciones durante ese tiempo, para estar preparada también espiritualmente. Eso es algo muy bello, que si lo traemos a este entendimiento que nosotros estamos viviendo, necesitamos estarnos preparando constantemente para
la llegada de nuestro esposo, que es al que estamos esperando, a Yeshua, que él, decíamos, el esposo va y prepara su casa. Él, Yeshua nos dijo, voy a preparar morada para ustedes. Y entonces sabemos que Él va a volver. Hay varios elementos en los que podemos saber que Él va a volver. Entre ellos, cuando Él estuvo en la tumba, dejó eh, el, el manto con el que fue cubierto, lo dejó doblado. Y bueno, esa es otra historia, pero también sabemos que es como que Él estaba anunciando, voy a volver. Eh, entonces, el desposorio es ya esa unidad, ese ejá, y solo la muerte o el divorcio lo pueden romper. Y eso en el caso de que alguno de ellos fuera infiel. Y una persona cuyo desposado muere, fíjense, es considerado viudo o viuda. Todavía tal vez no habían tenido ni siquiera intimidad porque ellos vivían aparte, pero ya si uno de los dos muere, se considera viudo. Así que al cabo del tiempo que determinaba el padre del novio, eh, era cuando ya el novio estaba listo para celebrar la boda. Así que también el Padre Celestial es el que va a determinar el tiempo en que Yeshua vuelva para desposarse con su esposa. Bueno, más bien ya estamos desposados, recuerden que las tablas de la ley son la que tú vas y que nosotros dijimos Nashebe Mishma. Allí en el Sinaí, aunque nosotros no estuvimos presentes en cuerpo, sí lo estuvimos en alma. Y de esta manera hemos aceptado a nuestro Adón Yeshua. Bueno, en el caso de que, porque podrían muchos decir, bueno, es que yo no estuve presente. Bueno, en el momento en que tú te sumergiste en las aguas en el nombre de Yeshua, allí estabas aceptando ese compromiso con tu amado. Así que eh, este, ese tiempo, amados hermanos, en que eh, se llama desposorio entre el tiempo de la ketubá y las bodas, en ese tiempo es donde nos encontramos con Joseph y María, y ya Miriam estaba embarazada por el Ruach HaKodesh sin haber convivido con Joseph. Nosotros, por la palabra, podemos afirmar que Yeshua no es hijo de hombre, no es hijo de Joseph, sino fue una concepción divina. Y fíjense en el versículo 19, qué hermoso dice. Y José, para los hermanos que van llegando, Shalom, mi amada Edith, Alfredo, estamos leyendo Mateo 1, del 18, quedamos, ¿verdad? Al 25. Ahí para que se vayan conectando a la palabra. Mateo 1, 18 al 25. Y entonces dice, el 19, y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Alguien sabe por qué razón habrá tenido para quererla dejar secretamente? Para que no la mataran, porque una mujer adúltera era apedreada. Así es, amada Edith, gracias. Sí, fíjense, es precisamente Deuteronomio 22, capítulo 22, si quieren ir ahí, del 23 al 24, o ir anotándolo. Y dice, cuando fuere moza virgen desposada con alguno, pues ya sabemos lo que es desposada, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedras y morirán.
la moza porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, o sea, porque ya estaba desposada. Así quitarás el mal de en medio de ti, porque cuando era un abuso sexual con una mujer que no estaba desposada, la situación era diferente. Lo obligaban a casarse con ella. En Perdón, amada, la cita, ¿cuál es? Deuteronomio 22, Sí, capítulo 22, estamos leyendo del 23 en adelante. Ahorita voy a leer el 25. gracias, amada. A ti, amada. Del 25 al 27 hace una excepción para la mujer si el acto toma lugar en el campo, donde no hay nadie que oiga los gritos, la protesta, etcétera. Pero el hombre, fíjense, sí debe de ser apedreado. A la mujer se le perdona, pero al hombre, este, el hombre debe de ser apedreado. Entonces, bajo esta ley, Miriam, como dice mi amada Edith, estaría a punto de ser apedreada. Bueno, podría correr el riesgo, y ella lo sabía, de morir apedreada. Sin embargo, en su obediencia, ella sabía que el Eterno la iba a guardar de todo mal. Entonces, tal vez algunos estudiosos dicen que en la época de Miriam, esta práctica de apedreamiento había sido suavizada, la observación de esta ley en específico. Ujú. Pero la pena por un embarazo ilícito aún era seria en ese tiempo. Así que del hombre se espera que se divorcie de la mujer. Y además el hombre podía reclamar el precio de la novia, porque recuerden que el novio daba una dote, como cuando Eleazar va y busca a Rebeca. eh, entonces él lleva 10, fíjense, 10 camellos con regalos. ¿Qué tanto no llevaría? Pieles, alfombras, joyas, alimento, muchas cosas. Entonces, él acá, en el caso de que la esposa fuera la infiel, el varón podía reclamar su dote que había dado, y aparte una suma, porque sabemos que así lo marca la Torah, de que hay que resarcir el daño. Entonces, a Yosef, fíjense qué hermoso, se le describe como justo en el versículo 19 que estamos leyendo en Mateo, que dice, y Yosef, su marido, como era justo. Entonces, ahí la misma palabra está diciendo que Yosef era un hombre justo. Recordemos que justo es que vive por la ley, por los mandamientos, es una persona que cumple los mismos. Eh, Sin embargo, vemos a un Joseph que no es un religioso, eh, que pudo haber eh, tenido desear que fuera severamente, se le hiciera una justicia severa a Miriam. En vez de eso, Joseph decide divorciarse, lo que él piensa, divorciarse de Miriam en secreto, para no, para no causarle ningún dolor innecesario. Y al hacer esto, Joseph modela, fíjense, es modelo, tal vez nunca lo habíamos visto hasta este día, que Joseph es una figura profética de Yeshua frente al pecado. Compasión frente al pecado. O sea, Joseph se pensaba, creía que Miriam pues había pecado, y entonces lo había engañado, y él justamente podía haberla acusado y que ella hubiera sido apedreada, pero él
tuvo compasión, seguramente porque la amaba o porque su corazón era noble, y entonces dijo, mejor me escapo y que crean que yo fui el culpable y que la abandoné, ¿no? Y ahí vemos la compasión de José. A mí fíjense que de manera personal siempre se me hizo desde campamentos anteriores, 2 campamentos anteriores, Joseph siempre se me hizo una imagen muy hermosa de un varón eh, fiel al Eterno, porque además, fíjense bien, no ha de haber sido fácil su vida. Al saber que el Hijo de Dios estaba en su casa y que él era responsable de todo su bienestar, de su seguridad, ha de haber sido un peso tremendo. Pero qué hermoso descubrir en este día otra cualidad de José. Bueno, vamos a los versículos 20-21, donde el ángel del Señor se le aparece a José y dice, y Amada, pensando, amada, una observación. y dime, Cuando fue sorprendida la mujer adúltera, aquí dice en el mandamiento que hay que llevar a los dos, y nada más llevaron a la mujer. Porque esto es una controversia también por las personas que no conocen. También dice, ¿por qué llevaron nada más a la mujer y al hombre no? Si eran dos, era ahora el hombre y la mujer. Entonces aquí, bueno, una vez oí un comentario, o sea, contradiciendo, ¿no? Diciendo, es que la Biblia es ujú, machista. Entonces, no, según me no, dijeron, pues, ¿y qué le respondiste? no, pues le dije, pues la mujer era la adúltera, quizá el otro a lo mejor, o sea, no pude ni siquiera contestarle bien la pregunta, la verdad. La respuesta, pero. Sí, no, no te preocupes, amada. No, la Biblia en lo absoluto es más, bueno, es que Bueno, yo no lo digo, ajá, sí, sino, o sea, no digo que tú lo digas. Al entendimiento actual de las personas, la Biblia parecería machista. Pero en ese caso específico, y si no me equivoco, ahí si me puedes buscar el versículo, amada, pero dice ahí que la llevaron para probar a Yeshua. Si no lo dice, cualquier manera, por eso le llevaron a Yeshua, porque además ni siquiera a Yeshua le correspondía determinar la situación de la mujer adúltera. A eso ellos debían de haberlo, los debían, como dices tú, mi amada Irmita, debían de haber llevado a los dos. Además, debió de haber habido 2 testigos para acusarlos a los dos, y los debieron de sí, haber llevado al Sanedrín, no ante Yeshua. ajá, a los sacerdotes, sí. Ajá. Entonces, ahí Sí, sí, lo estaban probando. sí, sí, así dice el pasaje. Ujú. Entonces, ahora sabemos por qué lo probaban, porque la Torah dice que se deben de presentar los dos, a los dos que pecaron, los tienen que presentar y los tienen que presentar por eh, 2 testigos. Entonces, esto no lo conocíamos antes porque no estudiábamos la Torah. Sí, Ujú. tenían que haber sido apedreados los dos, ¿no? Los hubieran llevado a los dos, entonces sí. Exactamente, y ahí no Mira, aparece sí, sí. el adúltero, ¿no? Sí, amada, sí, sí está, sí, así es, ya lo Así entendí es, mejor, Baruch gracias. Hashem. Bueno, entonces volviendo a Mateo 1:20, dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, Joseph, hijo de David, no temas al recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es, o sea, del Espíritu Santo. Y parirá un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, fíjense, esta es la tercera
de 3 ocasiones en la que un ángel, perdón, esta es la segunda. No puedo mover aquí mi documento. Ah, no, esta es la primera de 3 ocasiones en la que un ángel se le aparece a Joseph en sueños. En cada sueño, el ángel le pide a Joseph que actúe entonces, y vemos las 3 ocasiones que Joseph es obediente. Ujú. No tiene parte hablada en donde él diga, no, sí, esto, yo, no, pero ¿por qué? Joseph simplemente se ve que él actúa. Entonces, por lo menos Mateo no anota ni una palabra que dice Joseph. En la primera aparición, que es esta, el ángel le manda a Joseph que acepte a María como su esposa. Más adelante en el capítulo 2, si quieren echarle un vistazo ahí, que ya que están en Mateo, versículo 13, el ángel le dirá a Joseph que lleve a la madre y al hijo a Egipto para escapar de la ira de Herodes. Y más adelantito, en el capítulo 2, versículo 19, tras la muerte de Herodes, el ángel le dirá a José que regrese a Israel. Entonces, allí vemos cómo el ángel le habla 3 veces y José lo único que hace es obedecer. Y ese es lo que muchas veces el Eterno espera de nosotros, que Él nos pide algo y nosotros obedezcamos. No nos quedemos pensando si lo haré o no lo haré, si será lo correcto o no lo correcto. No, simplemente es obedecer. Ya lo habíamos visto con Abraham. ¿Recuerdan que él se levantó de madrugada cuando le pidió que entregara a su hijo, que levantara a su hijo? ¿Recuerdan a Isaac, a su único hijo? Y entonces él dice, y él se levantó de madrugada. Entonces, así, así es la obediencia, así tiene que ser en nuestras vidas. Una obediencia, llamémosle ipso facto, en el momento, en el instante. ¿Me pides esto, Señor? Lo voy a hacer. Eh, pero a veces, bueno, no sé ustedes, pero yo soy como cabeza dura, me cuesta más trabajo como obedecer. Si será cierto, si será que el Eterno me lo está diciendo, aunque yo lo vea ahí en la palabra escrita, que está en la Torah, y yo todavía, sí, pero luego. Así había un cuento de niña, de mis hijas, que así decía una princesita que decía, sé que debo de hacerlo y lo haré, pero luego. Y entonces así soy yo. Me cuesta trabajo, amados hermanos, tener esa obediencia que vemos de parte de Abraham y en este caso de Joseph. Entonces, fíjense también otra cosa muy hermosa. El ángel comienza diciendo, José, hijo de David. Y allí nos está informando, nos está dejando en claro, porque la profecía así lo decía, que José era del linaje de David. Y es a través de Joseph que Yeshua pertenecerá a la casa y al linaje de David, ¿sí? Porque eso todos lo sabemos, que el Mesías debe de provenir del linaje de David. Luego ahí mismo le dice el ángel, no temas. Y además el ángel va a repetir estas mismas palabras a las mujeres en la tumba, después de la resurrección de Yeshua. Yeshua mismo usará estas mismas palabras en varias ocasiones. El Eterno, Yud-Hei Vad-Hei, la maneja también, recordemos a Josué, y en muchas de las, de la, en muchos versículos de la Biblia, y si no me equivoco, hay 365 frases que utilizan la palabra no temas.
de Génesis, Apocalipsis. Una por cada día del año que nos recuerda que no debemos de temer, amados hermanos. Y entonces José no ha de temer primero al ángel, ni tampoco debía de temer a las opiniones del prójimo, porque si pensamos en estos pasajes, tanto de Lucas como de Mateo, eh, debió de haber sido una vida muy difícil para Joseph y María. Lo que decíamos que María pudo haber sido expuesta a la lapidación, pero también por el lado de Joseph, seguramente cuando él ya después la tomó como mujer, como vimos que leyó mi amada Alicia, seguramente durante mucho tiempo o toda su vida, el resto de su vida, es- le estuvieron reclamando, diciendo, y lo vimos en un pasaje, lo hemos visto en pasajes en donde los fariseos le llamaron a Yeshua hijo de fornicación. Entonces, seguramente le han de haber dicho a Joseph, te aprovechaste de Miriam y te acostaste con ella desde antes, etcétera, etcétera. Debió de haber sido una vida compleja. Y son situaciones que muchas veces no las llegamos a pensar, amados hermanos. Eso de hijo de fornicación, ¿cuántas veces se lo habrán dicho a Yeshua? Entonces, esto también nos lleva a pensar, amados hermanos, que el hecho de estar en la Torá no es como lo que en el campamento anterior muchas veces nos planteaban de que a raíz de que aceptáramos a Jesús en ese momento, la vida iba a ser color de rosa, que ya no íbamos a tener problemas, que ya no íbamos a tener deudas, ya no íbamos a enfermarnos, etcétera, etcétera. No, si lo vemos desde este punto de vista, el creyente, el obediente al Eterno, tal vez hasta se gane más problemas, más complicaciones en nuestra vida. Se ha estrechado el camino. Simplemente, a mí siempre me viene a la mente la comida kosher. Eso te limita. Ya no puedes comer en cualquier lado, con cualquier persona que te invite a su casa, porque hicieron cerdo. Hace el otro día una hermana de Miami me estaba platicando que fue a República Dominicana y su hermana, una de sus hermanas, la invitó a comer y ella estaba muy contenta, pero alguien le hizo saber, dice que no me acuerdo cómo se llamaba el guisado, le dijo, oye, pero le echaron puerco al guisado, ten cuidado. Entonces, porque lleva 3 carnes ese guisado. Y entonces cuando ella llegó le preguntó a la hermana, ¿y qué le pusiste? Pues le puse pollo, le puse res y le puse cerdo. De los 3 le echó. Entonces ella no pudo comer. Y, son situaciones muy delicadas, que necesitamos, como decía ahorita Emita, la gente nos va a llegar por algún lado y nosotros tenemos que estar muy listos, amados hermanos, a cómo contestar, a pedir en ese momento este, sabiduría del Eterno. ¿Qué, ¿Cómo puedo decir? Yo la verdad es que tengo que trabajar mucho en mi carácter porque luego soy muy atrabancada. Y entonces, bueno, en ese momento frenarme y decir, Padre, ¿cómo debo de responder a tal o cual situación? Y entonces, también decíamos que José, el ángel dice, volviendo a lo del ángel, que no, a José no tiene que temer de las opiniones del prójimo y ni tampoco el castigo que manda la Torah. Como decíamos, en este caso, para Joseph, que no dude de casarse con Miriam. Entonces, esta primera frase de no temas es de las más significativas del contacto
de Elohim con el ser humano. No teman. El Eterno nos dice que no temamos, amados hermanos, y, y esto es evidencia de que el temor y el miedo son emociones absolutamente normales para nosotros, para los seres humanos. La verdad es que el temor y el miedo sirven para protegernos y nadie tiene que tener vergüenza porque sienta miedo. Pero la palabra del Eterno nos anima a superar el miedo con la certeza de que Elohim está aquí con nosotros, que es más fuerte que la adversidad, que cualquier prueba inclusive, y que se puede confiar plenamente en el Eterno. Nosotros podemos estar en ese shalom de que Él nunca nos va a abandonar. Yo hoy en la mañana reflexionaba, eh, me imagino que fue algo de lo que comentaban en la parashá, pero me vino a la mente Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, y qué fuerza, qué fe tuvieron que haber tenido para decir, Dios nos puede librar del horno de fuego, pero aún así no lo haga, nosotros no vamos a negar, no nos vamos a arrodillar ante ningún otro que no sea Elohim. Entonces, eso me vino a la mente y que podamos, o sea, yo pensé en mí, dije, ese nivel de fe, de firmeza, qué hermoso, o sea, nos deja una gran enseñanza. Yo, yo aspiro a llegar a esa manera, es que así sea, que aspiremos nosotros a llegar a ese nivel de decir, yo estoy en shalom, porque pase lo que pase, el Eterno me va a cuidar, me va a respaldar. Pero aún así, si no fuera así, yo no me voy a mover de la obediencia a la Torah, porque sé que eso le va a agradar al Eterno. Entonces, todo esto, en el caso de José, la invitación a no temer, decíamos que se relaciona con recibir a Miriam como su esposa, inmediatamente viene la fundamentación. La, ese bebé engendrado proviene del Ruach HaKodesh. Yosef tenía que aceptar esa situación porque se lo estaba diciendo, tal vez, no sabemos si Miriam ya le había platicado algo, no lo dice la palabra, pero tal vez él la comenzó a ver extraña. Pues una mujer embarazada aunque no se le note la pancita, luego tiene un brillo especial, eh, este, sus chapitas, dice mi amada Alicia. Bueno, hasta yo tenía un amigo que decía que una mujer virgen huele diferente, así decía. Y aquí en el pueblo dicen que ya saben los hombres cuando una mujer está embarazada. ¿Qué será? No lo sé, pero seguramente Joseph lo sabía y tal vez así como que habló con ella o le insinuó algo, no lo sabemos, pero lo que sí es que ya con lo que decía, le dijo el ángel a Joseph, a él no le quedó más remedio que aceptar, ¿no? Y la aceptación de Miriam significaba para José que debía adoptar al niño. Entonces, como les decía yo, esa adopción no debió de haber sido nada fácil para Joseph, más por las costumbres, porque bueno, sabemos que los, los hijos adoptados en la Torah, de acuerdo a la Torah, son como los hijos legítimos. O sea, ahí no hay ninguna diferencia. O sea, tú adoptas un hijo y tiene los mismos derechos que el hijo nacido del vientre de tu esposa, el natural, exactamente. Bueno, el versículo 21 dice, el ángel, fíjense, el ángel, en el versículo 21, el ángel tiene más para comunicar. Le está diciendo
el ángel que el hijo debía de ser llamado Yeshua. Y el nombre sabemos que en el hebreo, el nombre tiene un significado muy especial. Tiene mucha importancia, porque de ahí se determina la vida de la persona, cómo va a ser la vida de la persona. Eh, por ejemplo, ¿recuerdan que fue la semana pasada? Me parece que fue que veíamos en la parasha cuando nace Benjamín, que eh, Raquel le dice, es el que va a ser llamado Benoni, hijo de mi sufrimiento. Pero cuando ella muere, Jacob le cambia el nombre a Benjamín. Entonces, él dijo, no, yo no quiero que mi hijo se llame así, porque entonces su vida va a estar determinada por el sufrimiento. Entonces le puso Benjamín. Y entonces, aquí la elección del nombre de la criatura, vemos con Benjamín, que la determinó primero Raquel y luego Jacob, y normalmente el que daba el nombre era el varón. Y, pero en este caso no. En este caso fue el Eterno, el mismo Eterno, el que determinó el nombre de Yeshua. Así que el ángel ordena que el niño lleve el nombre que indica la misión que realizará. Fíjense bien en esto, en este detalle, amados hermanos. Yeshua, su misión era salvar a su pueblo. ¿De qué? ¿De qué tenía que salvar Yeshua? Del pecado, así es, del pecado. Entonces, Yeshua, yo aquí quiero hacer un paréntesis breve. Yeshua, porque podemos pensar, bueno, ¿por qué nosotros le decimos Yeshua, pero lo conocimos como Jesús? Y es que Jesús proviene de la forma griega Jesús, que es la transliteración del hebreo del nombre Yeshua. Um, ya ven que nosotros cuando tenemos, hay Biblias, hay Torah, Torot, que trae en hebreo, todo escrito en hebreo, y luego abajo trae una transliteración, o sea, cómo pronunciarlo, y luego ya viene en español. Entonces, eh, Jesús es la transliteración de, de Yeshua, que a su vez sabemos que Yeshua proviene de Yehoshua, que nosotros lo conocemos en la Tanaj, o lo que era el Antiguo Testamento, como Josué. Yehoshua es salvación, Dios es salvación. Ese es el significado del nombre Yehoshua. Dios es salvación. Pero eh, Dios salvará, perdón. Pero eh, tiene una reducción de su nombre. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, eh, el, prim, el primer Josué, vamos a ver el primer Yehoshua, salvó al pueblo de sus enemigos, que fue el que pasó el Jordán para conquistar la tierra prometida. Y el segundo Josué, segundo Yehoshua, que es Yeshua, va a salvar al pueblo de sus pecados. Él nos va a hacer pasar también el Jordán hacia la tierra prometida. Baruch Hashem. Entonces, estamos en ese tiempo de espera en que Él regrese y vayamos de regreso a Jerusalén. Y bueno, entonces decíamos que de que el nombre lo da normalmente el esposo, mientras que el papel de la esposa es dar a luz a un hijo. Y al nombrarle Yeshua,
eh, José tenía que darle el nombre a Yeshua, o sea, cuando él tuvo que presentarlo y que le hicieran el Brit Milá, entonces la circuncisión, él tenía que dar el nombre al niño y, y entonces para el hombre, para el pueblo de Israel, Yeshua pertenece a la casa de David a través, decíamos, de José. No sé quién me quiera leer los versículos ahí mismo, Mateo 1, los versículos 22 y 23. Pati, ¿tienes por ahí tu Biblia? Sí, hermana, ¿qué cita dijo? Porque la ando, no, Mateo Mateo, pero 22, ¿qué? Es que se me versículo, corta. 22, Mateo 1, ajá, versículos 22 y 23. Mateo 1, 22, es que se corta, anda mal mi internet. 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Aarón por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Entonces, fíjense que este es el cumplimiento de la profecía y Mateo aquí nos lo está marcando como muy, muy importante. De hecho, Mateo siempre está vinculando los hechos especiales de la vida de Yeshua con profecías de la Tanaj. Es algo muy hermoso. Eh, ¿Por qué lo hace? Porque él está mostrando que en Yeshua se está cumpliendo la voluntad del Eterno anunciada al pueblo de Israel a través de los profetas. Por eso es muy importante también estudiar. Cuando leamos la parasha, échense un clavado, hermanos, en, en los estudios, la Haftarah, que son los estudios de los profetas. Y de paso, pues van a tener que, como estamos estudiando el Brit Hadasha, pues no dejen de leerlo. Y porque que vamos de la Taná, de, del, de la Torah, perdón, vamos a llegar hasta Yeshua, pero en medio están las profecías. A través de los profetas es que como conocemos muchas profecías, sí hay profecías en la Torah, pero otras fueron establecidas en el tiempo de los profetas o confirmadas y entonces se van a ver reflejadas en la vida de Yeshua. Y también lo vamos a ver en el Apocalipsis, muchas de las profecías que están dadas en los profetas. Por eso es importante que estemos ligando las tres partes, Torah, profetas y el Brit Hadasha. Entonces, fíjense que Yeshua es en la profecía, es Emmanuel, Dios con nosotros, nacido de una virgen. Esta es la cita de Isaías 7:14. No sé si alguien me la quiera leer. Isaías 7:14. Sí, dice aquí, hermana. Sí, Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. amén, amén, así es. Entonces, allí ya tenemos la profecía. Ajá. Y, y entonces sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros, nacido de una virgen.
Hay algunas versiones que dicen que en Isaías, eh, virgen también significa eh, joven, mujer joven. La verdad es que no lo busqué en el Strong, pero aquí este es el cumplimiento de esa cita de Isaías. El hijo de David, el hijo de Elohim, el enviado de Elohim, en donde se cumple lo dicho y prometido por Dios. Y entonces, en el versículo 23 dice, la Virgen concebirá y parirá un hijo. Y entonces, este versículo nos confirma, fíjense, les quiero comentar algo. Hay una versión que traduce correctamente en griego la palabra o partenos, como la virgen, en vez de una virgen. Y el original tiene un artículo definido e Isaías se refirió a una joven, pero el o partenos de Mateo claramente significa virgen. ¿Sí? Les decía que había las versiones de una joven, pero el o partenos de Mateo significa la virgen. Y bueno, ya no me voy a meter en el tema de si la virginidad de María, de Miriam, era para siempre, porque eso ya es teología ajena a nosotros. Simplemente lo que aquí nos importa es que Mateo nos deja bien claro que Yeshua es del Espíritu, proviene, es concebido a través del Ruach HaKodesh y que Joseph no es el padre. Ajá. Yo quería detenerme un poquito en esto porque sabemos que en las raíces hebreas se maneja mucho la cuestión de que Yeshua no es hijo de Dios, es hijo de Joseph. Entonces, ya si a ustedes les llegan a decir, oye, este, es que él no es hijo de Dios, es hijo de Joseph, no, permíteme. Aquí está la palabra en Mateo. Yo estoy segura que se les va a quedar bien grabado porque les he dicho tanto Mateo el día de hoy que se les va a quedar bien grabado. Mateo, ¿qué capítulo? Pues tiene que ser el 1 porque es la concepción. Mateo 1, ahí vamos. Aquí está la genealogía de Joseph, pero a después viene el nacimiento de Yeshua y ahí está muy claro que proviene Yeshua del Ruach HaKodesh. Bueno, entonces, volviendo, ahora vamos al versículo 23, con donde dice, y llamará su nombre Emmanuel. En el Evangelio de Lucas, el ángel le dice a María que ha de nombrar al bebé Jesús. Si quieren pueden ir a echarle un vistazo, Lucas 1:31, y ahí le dice Yeshua. Pero este ángel no le dice a José que nombre al bebé Emmanuel. En vez de eso, el ángel dice que ellos, fíjense bien, ellos nombrarán Emmanuel. Y en ellos se refiere al pueblo que Yeshua, o sea, nosotros, al pueblo que Yeshua salvará de nuestros pecados. Aquí quiero hacer también detenerme en cuanto a el nombre, amados hermanos. En hebreo, recuerden que la partícula el es una forma corta de decir Elohim, o sea, Dios. Immanuel o Emanuel, en hebreo sería Immanuel, significa Dios con nosotros. Los cohetes debieron de haberse esperado un poquito. Entonces, Immanuel significa Dios con nosotros. Y un significado que Mateo aclara para los lectores no hebreos, porque allí no lo vimos en Isaías, pero aquí él lo pone entre paréntesis.
Dios con ¿Cómo, nosotros. Mateo? En Mateo, cuando dice, y llamarás el nombre Immanuel, y llamarás su nombre Emmanuel, Isaías dice que es Emmanuel. ajá, En Mateo dice su nombre, pero tiene paréntesis. Emmanuel. ok. Pero dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Ujú. Isaías dice que es Mateo. Ahorita les voy a explicar. Ajá. Emmanuel, fíjense bien, no es un segundo nombre. Eso quiere decir, pues, en hebreo, ¿no? Dios Ajá, con nosotros. Dios con nosotros. Pero no es un segundo nombre, sino que ni siquiera es el nombre de que por el cual le llamen sus papás o sus amigos o sus vecinos. Ellos lo van a conocer siempre como Yeshua, porque Yeshua es su nombre. Y en cambio, Emmanuel explica el papel que él va a cumplir. O sea, el nombre de Yeshua va a tener el objetivo, cuál es el que por el que viene, pero el papel es Dios. Él, ¿por qué? Porque Él es Dios. Yeshua es Dios. Nos está confirmando. Aquí dice, Ujú, traducido, es Dios con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ajá, Dios con nosotros. pero ahí lo está diciendo Mateo. En Mateo, Ajá, pero el libro de Isaías dice que es Emmanuel, es pero aquí Emmanuel él nada más. lo aclara más, porque dice Jesús, pero es traducido. Así es. Es lo que yo estaba tratando de decir, que Mateo lo va a aclarar, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Ajá. Eso es lo que nos está aclarando. O sea, nos está dando una información extra. Ujú. Y entonces decimos que eh, Mateo empieza su evangelio. Fíjense, es algo muy hermoso. Mateo empieza su evangelio con la promesa de que Yeshua es Dios con nosotros. Pero ¿qué creen? Que si ustedes se van hasta el final de Mateo, van a encontrar que Mateo está terminando con una promesa, que Yeshua estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vean esa relación, qué hermosa nos hizo Mateo y que tal vez no habíamos observado. Nos dice en el principio, Yeshua es, bueno, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces termina diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que así es como cierra Mateo, Mateo 28:20. Así que por eso les estoy hablando tanto de Mateo para que ustedes lo recuerden, no lo van a olvidar. Y bueno, les quiero también explicar por qué nosotros decimos Yeshua y no Jesús. Ya ahorita les hice brevemente que en el griego, ¿por qué en el griego, este, por qué tenemos los evangelios en griego? Por la Septuaginta. Em, Cuando se hizo la Septuaginta, que fue que pidió em, Ptolomeos, que era el emperador griego, pidió para la Biblioteca de Alejandría que todos los libros principales de todos los países que ellos habían conquistado los querían en griego, y así se lo pidieron a los judíos. Entonces, la Biblia se tradujo al, al griego. Los evangelios también estaban en griego. eh, y entonces, bueno, cuando se tradujo el nombre, les decía yo hace rato, por la transliteración,
hubo un cambio en la pronunciación, porque no había ciertas letras eh, en el hebreo en el griego, para darle la traducción exacta. Miren, por ejemplo, Yeshua es la forma correcta de pronunciar el nombre del Mesías. Y este nombre transliterado, fíjense, en griego no existe el sonido de la yud, así que al griego el sonido de fíjense, no existe el sonido de la yud, tampoco existía el sonido de la shin, así que fueron cambiando las letras y luego les voy a mandar una imagen donde viene mejor explicado porque no lo hice en lámina, pero finalmente casi todas las letras del nombre de Yeshua fueron cambiadas, ya que, por ejemplo, la S perdón, la A no podía terminar un nombre en una vocal abierta o en o en la A porque era femenino, entonces le pusieron la S. O sea que todo el nombre fue cambiado. Esto que nos lleva a, a lo que vamos a ver en la parashá siguiente, como Joseph, el de Jacob, en Egipto, su nombre también fue cambiado de Joseph a Safnapanea. Entonces, el nombre de Yeshua fue escondido. También fue algo que permitió el Eterno porque Él tenía en su plan que nosotros, su pueblo, fuéramos los que tuviéramos la revelación. Así que el nombre de Yeshua pasó a Jesús, Jesús, y de allí al español pasó a Jesús. Ajá. Pero hoy nosotros sabemos realmente cuál es el nombre de Yeshua. Y lo más importante, amados hermanos, es que en el hebreo, perdón, fíjense que Yeshua significa salvación o el que salva. Fíjense, cuando el ángel le dice a Miriam cuál es el nombre del niño que llevará en su vientre, en Mateo dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo no sé si alguna vez ustedes habían notado esa frase, pero en mi caso, yo decía, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué tiene que ver el que él vaya a salvar al pueblo de sus pecados? O sea, Jesús, pues es que en español no tiene un sentido, pero yo sí como que esa frase yo decía, como que está mal redactado. Yo decía, o sea, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Bueno, una cosa es que salve al pueblo, pero por qué Jesús? O sea, no entendía yo de verdad pensaba que estaba mal redactado. Pero ahora que entendemos, tenemos este entendimiento del hebreo, nos damos cuenta, claro, si sabemos que Yeshua quiere decir salvación, entonces le pondrás por nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces ya toma un sentido muy hermoso, ya, esta frase está correctamente dicha, ¿no? Entonces, esa es una gran bendición que el Eterno nos va dando. Bueno, entonces, vámonos a los versículos. ¿Quién me lee? A ver,
Rosalino, ¿nos puedes leer los versículos de Mateo 1, 24 y 25? Sí, amada. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Amén. Su nombre, Yeshua. Baruch Hashem. Entonces, como vemos aquí otra vez, Yosef, o bueno, más bien es la primera vez que lo va a hacer, obedece inmediatamente la guía de Elohim y recibe a su mujer, convirtiendo en ese acto, entonces convierte a Yeshua en su hijo adoptivo. Entonces, ya les expliqué hace un ratito que el niño adoptado se convertía en el hijo legítimo e inclusive también es injertado en la genealogía del varón que lo adopta, ¿sí? Si viniese por ejemplo, en el caso de Lot, también podría decirse que forma parte de la genealogía de Abraham porque Lot lo adoptó. Bueno, podemos pensar que lo adoptó, no es algo que diga la palabra, sí es que dice que lo adoptó, no, lo sacamos a conclusión porque vemos que cuando Abraham sale, se lleva a Lot y entonces siempre estuvo pendiente de Lot. Entonces, acá la Mateo hace una cuidadosa formulación al final de la genealogía para que confirmemos que, fíjense, en Mateo 1:16 dice, Joseph, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mashiach. O sea, ahí está anotando muy claro que Yeshua forma parte de la genealogía de Joseph y por tanto de David. Entonces, con esto estamos terminando esta lectura del Brit Hadashah, amados hermanos. Y yo quisiera hacerles una reflexión. Fíjense que el Eterno siempre nos sorprende a todos todo el tiempo. No, nunca nos vamos a poder imaginar lo que el Eterno tiene reservado para nosotros. Especialmente cuando las cosas parecen estar muy mal y que nosotros no podemos imaginar una salida. En esos momentos es cuando el Eterno obra con mayor fuerza. Yo les voy a pedir si se pueden poner un momentito de pie, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y entonces quiero comentarles que el Eterno hace del barro arcilla, hace del dolor una oportunidad, hace de la muerte una nueva vida y hace de la tristeza una nueva alegría. No sé la situación por la que cada uno de ustedes esté pasando, algunos sí, otros no, pero siempre hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a perder la fe, a sentir que todo es muy pesado, que todo es muy agobiante. Y
llegamos a sentir que la solución, no hay una solución para cierta situación. Sin embargo, a veces esa solución aparece donde menos nos hubiéramos imaginado. Esto, amados hermanos, es una invitación a tener esa apertura en nuestra mente, en nuestro corazón, de estar abiertos a la obra del Eterno. Es una actitud fundamental como israelitas. Sabemos que Elohim va caminando, decíamos hace un momento, va caminando con nosotros en todo tiempo, sobre todas las cosas. Especialmente cuando no entendemos por qué está pasando cierta situación y que nos puede exceder completamente. Esta capacidad de dejarse sorprender por Dios, amados hermanos, es fundamental. Nosotros lo vemos en nuestros hermanos de la casa de Judá, señalando para acá que donde está él. Vemos como jóvenes que se van al ejército, que están en el ejército, que están luchando, están con ese entusiasmo, con esa alegría. ¿Por qué? Porque han comprendido que quien está luchando con ellos es el Eterno. Así que no, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la deuda, la soledad, eso que estemos pasando, que no nos deje vencer, amados hermanos. El Eterno es el que va con nosotros. Recuerden la, la, el nombre con el cual Isaías y Mateo lo nombraron. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que va con nosotros. Él es el que vive. Fíjense, aún más allá de todo eso, es el que vive en nosotros, Baruch Hashem. En el desierto, el Eterno habitaba en medio del campamento. Pero ahora es más hermoso porque el Eterno vive en nosotros. Y como dice por ahí un hermoso versículo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Él nos está preparando, amados hermanos, para este tiempo tan difícil que se viene. La prueba que estamos viviendo el día de hoy, y a lo mejor lo digo más para mí que para ustedes, es el gimnasio para lo que ha de venir. Sigamos, amados hermanos, con esa fe, que no se nos olvide que el Eterno, que Yeshua vive, habita en nosotros, que nosotros decimos cada Shabbat que lo entronamos en nuestro hogar. Pero ¿qué creen? Él ya está entronado en nosotros. En este hogar que nosotros hemos hecho para Él, que le hemos dedicado a Él, aquí está entronado. Y por otro lado, amados hermanos, no olvidemos que Joseph, el esposo de Miriam, fue un hombre justo. Un hombre que tuvo un total sentido de confianza en el Eterno y, y también extendió su amor a Miriam y a Yeshua. ¿Sí? Estas son unas marcas de justicia que diferencian a, a esta familia de otras familias. A que así sea en nuestros hogares, amados hermanos. Que nuestra familia marque la diferencia para otros. Y también podemos aprender de, de Yeshua, perdón, de Joseph, que él es un modelo
decíamos, una figura profética de Yeshua. Es también un modelo para nosotros de, de un varón de Torah que confiaba en el mandamiento, que aceptaba una misión complicada, como les decía, como que la que fue a adoptar a un niño y a proteger a su familia. Él estaba muy cierto en la revelación sobre la misión que tenía Yeshua en la vida. Su confianza y su fe se prolongaron, fíjense, hasta los primeros tiempos, a esa, lo que nosotros llamábamos antes esa iglesia naciente, a los del camino, a los que le llamaban los del camino, hasta allá alcanzó también eh, a tocar la vida de muchos hermanos y que creyeron en el valor sacrificial de la muerte de Yeshua y para que Él nos otorgara el perdón de nuestros pecados. Así que, amados hermanos, esa fue la misión de Joseph, el encargarse de, fíjense, en su casa estuvo Emmanuel, Dios con nosotros. Baruch Hashem. Padre amado, te queremos dar gracias por este hermoso tiempo, por esta enseñanza que nos has dado de nuestro Adón Yeshua, en donde hemos aprendido sobre su nombre, sobre su concepción en este tiempo en el que estamos celebrando la fiesta de las luces, en donde vemos que la luz, tu luz admirable, llegó a este mundo para iluminar nuestras vidas, pero más que iluminarla, Señor, nos trajiste el perdón. Si pudiéramos decir en otra palabra, el amor sería el perdón. Así expresaste tu perdón hacia el pueblo, tu amor, perdón, hacia el pueblo, a través del perdón, a través de Yeshua. Que no se nos olvide, Padre, que Él, tu Hijo amado, ha sido la salvación de nuestras almas y que algún día lo podemos glorificar cara a cara. A Él y a ti, Señor, porque Yeshua es Dios Heibat Hei. Yeshua eres tú, Padre amado. Y eso nos llena de gozo. Te bendecimos, Rey glorioso. Permite que tengamos esa justicia que tuvo Joseph. Permítenos cada día ir en aumento en nuestra emuná. Que tu luz, tu preciosa luz, se vea reflejada en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestras palabras, en el contacto hombro a hombro con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros esposos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, allí donde nos movamos, Padre. Que sea tu luz la que vaya delante de nosotros. Que nosotros, porque nosotros no hay luz, Padre, nosotros simplemente somos un reflejo de tu luz. Y yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los que no pudieron estar y les traigas el shalom a sus corazones. Beshem Yeshua Mashiach. Amén y amén. No sé si está ahí contigo nuestro hermano Alfredo, amada Edith. Sí, manita, pero viene manejando.
Ok. Yo le voy a pedir a mi hermano Rosalino si nos puede hacer la bendición sacerdotal, por favor. Sí, amada, es un honor. Y bueno, dice la oración arónica, levantamos nuestras manos. Yevarejeja Adonai Beismereja, Yair Adonai Panabeleja Bijuneca, Isa Adonai Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé levante su rostro sobre ti y te dé paz. Que el espíritu de nuestro Mesías, Yeshua, more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén. Amén, amén. Baruch Hashem, y que esta bendición llegue a toda tu familia, a tu casa, a tu negocio, a tu trabajo y a todo aquel que contigo conviva, Baruch Hashem. Bueno, vamos a Amén, hacer amén, este Baruch Hashem. tiempo. Baruch Hashem, amada, bendita. Vamos a cerrar este tiempo con una alabanza. Precisamente Dios con nosotros. Se llama esta alabanza Emmanuel. Nada que hacer, ni a dónde ir, sin esperanza a su vivir, sin ilusión ni dirección. El cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació nuestra esperanza y salvación, pues ahora desde el cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Dios con nosotros es. Oh, Dios con nosotros,
con nosotros es. Dios con nosotros es. Dios con nosotros es. Amén, amén, Baruch Hashem. Muy bien, amados hermanos, pues nos despedimos. Ha sido un tiempo muy hermoso y hoy pues es el encendido de la tercera luminaria de Hanukkah. Que sea un tiempo bello. No dejen de hacer una meditación viendo sus luminarias y pues nos vamos a conectar con el pastor. Llora porque tanta, yo pensé que yo dije llora. Irmita, tienes tu micrófono abierto. Entonces nos vamos a conectar con el pastor Diego Higuita, amados hermanos, Perdón, amada. sí, para el encendido de la tercera luminaria. Y esténse pendientes porque creo que no todos los días el pastor Diego va a tener el encendido, ya sea que nos conectemos con Puebla o hagamos una transmisión aquí en MC Shalom, Oaxaca, para el resto de algunos de los días. Baruch Hashem, pues nos despedimos, amados hermanos, en bendición. Que el Eterno los siga guardando en este hermoso Shabbat de Hanukkah y también la semana, si no me equivoco, el martes es Rosh Hodesh. Estemos martes o jueves, no recuerdo, ahorita ya me hice bolas, pero estemos pendientes de la fecha. Baruch Hashem, nos vemos, amados hermanos, que el Eterno los bendiga, vente para que te vean. Aquí está mi amada Alicia. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Shalom, shalom. bendiciones. Shalom. Shalom. Bendiciones. Chao a todos. Amada Baruch Hashem. Nos vamos en 3, 2, 1. Chao a todos. Chao a todos. Shalom. 1, 2. Y 3. A la 1, 2, 3.